¿Sabes dónde apunta la aguja de la brújula hoy? Resulta que durante los 2000 años de existencia del dispositivo, siempre ha establecido una dirección diferente. ¿Podemos confiar en eso ahora? Porque Google y Apple tienen que cambiar sus mapas y ¿dónde estará el Polo Norte dentro de 10.000 años? Se cree que la primera brújula fue inventada en China entre el siglo II a.C. y el siglo I después de Cristo. Incluso entonces, los científicos notaron que la aguja magnética siempre apuntaba en la misma dirección. Desde entonces, la brújula es un constante compañero de viaje. Si le preguntas a una persona que no está familiarizada con la geografía dónde apunta la aguja de la brújula, lo más probable es que responda hacia el Polo Norte. Esta respuesta es incorrecta. El Polo Norte geográfico es el punto de intersección del eje de rotación de la Tierra con su superficie. Sin embargo, también hay un norte magnético, al que apunta la aguja de la brújula. El Polo Norte magnético está a cientos de kilómetros de distancia del Polo Norte geográfico y está constantemente a la deriva. La razón se encuentra dentro de la Tierra. Nuestro planeta consta de varias capas. El manto yace debajo de la corteza terrestre y un núcleo al rojo vivo está en el centro de la Tierra. El núcleo de la Tierra consta de dos partes, un núcleo interno sólido comprimido bajo la presión de 2 millones de atmósferas y que contiene principalmente hierro, y una parte externa fundida, que es muy impredecible. Este hierro fundido y níquel está en constante movimiento. La gran diferencia de temperatura entre el manto de la Tierra y el núcleo interno sólido conduce al hecho de que ocurren flujos convectivos dentro de este océano subterráneo caliente. Es por esto que nuestro planeta tiene un campo magnético suficientemente potente. La magnetosfera de la Tierra se extiende unos 70.000 kilómetros o 43.5 mil millas de profundidad en el espacio exterior. Gracias a este fenómeno, nuestro planeta está protegido de forma fiable contra el viento solar y otras radiaciones cósmicas mortales. Además, fue la presencia de un campo magnético lo que permitió a las personas crear un dispositivo de navegación tan importante como la brújula. La magnetosfera de la Tierra también tiene un eje. El extremo norte del eje se llama Polo Norte magnético. La aguja de la brújula apunta directamente hacia ella. Por cierto, si se observa precisión científica, el polo sur magnético se encuentra en el hemisferio norte y el polo norte magnético se encuentra en el hemisferio sur. Sin embargo, para evitar confusiones, los científicos hicieron la vista gorda a las leyes de la física y decidieron llamar al polo que ahora se encuentra en el hemisferio norte el polo magnético norte. Entonces, ¿dónde se encuentra este lugar? ¿Y dónde terminará un viajero si sigue caminando mientras sigue la brújula hacia el norte? En el siglo XI, el filósofo y astrónomo chino Shen Kuo llamó la atención sobre el hecho de que en algunos lugares la brújula no siempre apunta exactamente hacia el norte. La diferencia entre los polos geográficos y magnéticos se denominó declinación magnética. Después de este descubrimiento, los navegantes y los viajeros utilizaron cartas de navegación más precisas. Más tarde, en 1634, el matemático inglés Henry Gellibrand descubrió que la declinación magnética cambia con el tiempo y, por lo tanto, la ubicación del polo magnético se mueve. Las coordenadas exactas del polo norte magnético se determinaron en 1831. Luego se ubicó en el Cabo Adelaida Regina, en la península de Boothia, en el archipiélago ártico canadiense. Sin embargo, en 1904, una nueva expedición notó que el polo magnético se había desplazado hacia el norte en varias decenas de kilómetros o millas. Otras 5 expediciones posteriores tuvieron lugar en una búsqueda del polo norte magnético. Y cada vez este punto importante estaba en un lugar nuevo. El polo norte magnético ha estado cerca de Canadá durante los últimos 400 años. El eje del campo magnético cambia constantemente, más rápido cada día. Por ejemplo, en 2007, la distancia entre los polos geográficos y magnéticos fue de aproximadamente 700 kilómetros o aproximadamente 435 millas, y en 2019, según las estimaciones de la Agencia Nacional de Inteligencia Geoespacial de Estados Unidos, disminuyó a solo 390 kilómetros
o aproximadamente 242 millas. El polo norte magnético se desplaza actualmente hacia Siberia a una velocidad de aproximadamente 50 kilómetros o 31 millas por año. Es decir, en promedio todos los días el punto se mueve más de 136 metros o 446 pies. La gente de Canadá está más molesta por este fenómeno. Aproximadamente a fines del siglo XVI se consideraban dueños del Polo Norte. Pero en 2005, Larry Newitt, jefe del Laboratorio Geomagnético de Recursos Naturales de Canadá, reconoció que el polo magnético dejó a Canadá y hoy se encuentra fuera de sus aguas territoriales. ¿Hacia dónde se dirige este punto? El campo magnético de nuestro planeta es el resultado de la rotación del núcleo externo líquido de la Tierra alrededor de un núcleo interno sólido. Los científicos aún no pueden predecir con precisión la velocidad de rotación, la intensidad y la dirección de los flujos convectivos en el núcleo externo. La segunda razón para el desplazamiento del polo magnético es la rotación del planeta alrededor de su eje. Debido a esta rotación, la masa líquida en el centro de la Tierra se retuerce en una especie de sacacorchos o espiral por inercia. Como un resorte, el geofísico francés Julien Aubert en 2019 sugirió que con la ayuda de una supercomputadora, en un futuro próximo, los científicos podrán crear un simulador para modelar las corrientes en las profundidades de nuestro planeta y así calcular el cambio adicional del polo magnético. Sin embargo, los cambios regulares en el campo magnético de la Tierra, su intensidad y polaridad aún no se han identificado claramente. Las observaciones de su trayectoria de movimiento anterior solo indican aproximadamente que el polo magnético se desplaza en la dirección de Siberia y puede llegar allí en el 2050. Si suponemos que no cambiará la dirección ni la velocidad del viaje del polo norte magnético, Rusia se convertirá en su próximo dueño, o para ser exactos, los residentes de la península de Taimyr. Por cierto, el polo sur magnético también está a la deriva, pero a una velocidad mucho más baja. La razón por la cual el polo sur es más estable que el norte aún no se conoce. Investigadores franceses dirigidos por François Petrellis han sugerido que ocurre debido a la mayor superficie terrestre en el hemisferio norte. Resulta que cuanto mayor es el área de los continentes que se encuentran en uno de los hemisferios de la Tierra, más a menudo su campo magnético cambia de dirección. Por el contrario, si los continentes se encuentran simétricamente en relación con el ecuador, entonces el campo magnético se mantendría estable durante millones de años. La aceleración de la deriva del eje magnético de la Tierra plantea un problema para la tecnología espacial y el transporte. Por ejemplo, las pistas en los aeropuertos se designan de acuerdo con su azimut magnético. Estos números ahora tienen que ser cambiados. Lo mismo ocurre con los programas de navegación. Por ejemplo, Apple y Google ya están trabajando en actualizar sus aplicaciones de mapeo para indicar la dirección precisa. Sin embargo, este no es el peor problema que la humanidad puede enfrentar. De vez en cuando la inversión magnética de los polos ocurre en la Tierra. Los polos cambian de lugar. La inversión ha ocurrido unas 100 veces en los últimos 160 millones de años. Actualmente el campo magnético de la Tierra se está debilitando gradualmente. Su fuerza disminuye aproximadamente un 5% cada 100 años. Según los científicos, este es un signo de otra inversión. Pero, ¿qué amenaza representa esto? Utilizando el sistema satelital Cluster 2, un proyecto de la Agencia Espacial Europea, se descubrió que el campo magnético acelera los iones de oxígeno y los emite en el espacio exterior. Por lo tanto, con un mayor debilitamiento de la magnetosfera, el contenido de oxígeno en la atmósfera puede aumentar ligeramente. Sin embargo, la tasa de progreso científico nos da tranquilidad. La humanidad seguramente descubrirá cómo adaptarse al nuevo entorno sin importar lo que ocurra con los polos magnéticos. Mientras tanto, ten en cuenta que la brújula todavía no nos muestra la dirección exacta del polo geográfico, sino que solo ayuda aproximadamente a determinar los puntos cardinales. Esto no quiere decir que ya no puedas llevarla contigo en una caminata. El error al medir la ruta sigue siendo mínimo, a menos, por supuesto, que estemos hablando de un viaje en las latitudes medias o tropicales, y no de una expedición polar importante.
Entonces, ¿dónde crees que estará el Polo Norte en 10.000 años? ¿Y las brújulas funcionarán incluso para entonces? Escribe tu respuesta en los comentarios de este video y asegúrate de suscribirte al canal para obtener más información sobre nuestro planeta. ¡Hasta la próxima!